Ahora llega Alberto, ¿no? Y ya estamos soñando con ser como los países desarrollados con Alberto. Y nunca vamos a ser desarrollados, siempre vamos a ser infradesarrollados, porque es la idiosincrasia del argentino. El argentino, esta metáfora del bagre es maravillosa, ¿no? Que si vos al bagre lo sacás del riachuelo y lo pones en una pecera con oxígeno y comida, se muere. Y decís, ¿por qué se me murió el bagre? Porque no está acostumbrado al agua limpia, porque tiene oxígeno, porque está limpia, y el bagre es para agua sucia. Ah, mira vos. Y nosotros dentro del mundo, hay algunos que son peces tropicales, otros que son pulpos, otros que son tiburones, nosotros somos bagre. Y tenemos que acostumbrarnos a ser marrones, con una aleta feo, y hacer así con las antenas. Somos bagre del mundo. Entonces cuando nos pones agua limpia, o cuando querés armar, el agua limpia digamos que es la república, cuando querés armar una república, nos quedamos panza arriba, porque no nos podemos acostumbrar a vivir sin inundaciones, no nos podemos acostumbrar, sería ilógico vivir sin pobreza, sería ilógico que todos comamos, sería ilógico una plaza de Mayo para pasear y no para escuchar los bombos, las bengalas y todo roto a los martillazos. Sería ilógico no escuchar los discursos de Moyano, que ya está en contra del bono. Sería ilógico, ¿entendés? Porque este país es un país conventillero. ¿Y por qué es conventillero? Y vamos a irnos a Vacareza. Porque este país es un crisol de raza que se ha edificado sobre el alma de un montón de inmigrantes que han venido a poblarnos. ¿Y qué pasaba? Yo tenía un conventillo frente a mi casa, conventillo de los Michelota. En la pieza adelante vivía la hija del dueño, con el marido Hilario, que arreglaban calentadores Primus. Y después cerraban la puerta que daba a la calle y era la habitación de los 14 que vivían ahí adentro y orinaban adentro un balde. Porque el baño estaba en el fondo. Porque San Isidro no fue siempre tan San Isidro que conocen ustedes. Después atrás de ellos estaba Arancibia, que era pintor de brocha gorda, con fin a la mujer. Eso es lo que me acuerdo muy bien porque son ideas, cosas que patenté en la cabeza. Después estaba Cafa y el turco Juan, dos turcos que se mataron a martillazos en la cabeza, un matrimonio horrible, feísimos. No como personas, feísimos como oscuros. Después estaba Nano y no, ahí sí que me... Bueno, Nano y la mujer era una tetona grandota, y Nano era el típico minguito tinguitela, que salía con el pijama celeste y la pantufla a la puerta. Después en el medio estaba la casa del dueño del conventillo, que era un living, un lugar para comer, una cocina, baño y a la habitación. Y después venían atrás las cocinas de todos los conventilleros, que era una piecita al lado de la otra muy chiquita, de 2x3, donde tenía la cocinita y siempre estaba el fogón encendido en el medio con una pava de algunos de los conventilleros que apoyaban ahí toda tiznada y un solo baño. Y después un galponcito donde guardaban, era como la baulera. Pero a lo largo del conventillo, de la mitad hacia la izquierda, había unas sogas largas, como de 7 metros, colgadas de alambre, con los broches y una caña para levantar para la ropa. Entonces se escuchaba a veces, ¿quién me robó los broches? Ahí quedó el término, ¿quién me robó los broches? ¿Quién me robó los broches? Yo no te robé nada. Sí, porque yo tengo los de plástico y vos tenés los de madera. Y acá vi plástico, ¿no? Allá en tu sábana había un broche de plástico. Me robaron los broches. ¡Oh, me robaron los broches! Y terminaba a las trompadas, volando platos, corriendo. Y a la noche seguía con los maridos. Porque llegaban los maridos del no trabajo, porque eran todos vagos, y se cagaban a trompadas. Porque al pintor lo vi siempre con la ropa blanca de pintura, pero nunca lo vi con una brocha en la mano. Al otro del pijama no se lo sacó jamás, y yo siempre preguntaba, ¿de qué trabaja? Y trabajó una vez de diariero. El turco no se sabía de qué trabajaba, pero salía y volvía a las 8. Y el de los calentadores laburaba en la casa. O sea, cuando se lograban juntar todos, se armaban unos quilombos, que me acuerdo, te digo, terminaron a los martillazos en la cabeza a los turcos matándose entre ellos. Entonces lo que quiero decir es que sobre esa gente se armó la Argentina. Los diputados, los senadores, los periodistas, somos hijos de esa gente. Y nosotros no podemos vivir sin quién me robó los broches. Siempre hay uno que se roba los broches. Hay broches de 4.000 millones de dólares y hay broches de 4 pesos, ¿no? Pero siempre nos robamos los broches. Por eso, cuando vemos lo de Alperovich y vemos algunos feudales de algunas provincias de la Argentina
y vemos algunos políticos y sus apellidos, nos damos cuenta que hay mucho turco, mucho italiano, mucho gallego, mucho judío, que son los bisnietos o nietos de los inmigrantes que vinieron en esa época y que en los genes tienen el conventillo como la forma de comunicación. ¿Y por qué era esto? Porque era una gran torre de Babel, donde el turco decía Sañur y el gallego decía hombre, y entonces cuando se peleaban vos escuchabas cantidad de cosas que podían ser hasta malas palabras que no terminaban de entender porque se iban puteando en su idioma. Claro. Y en esa gran torre de Babel lo que subyacía era la incomprensión por no comprender lo que estaba pasando, el tono, la voz, lo que sucedía, porque discutían boludeces. Pero como le ponían énfasis, como el Tano, por ejemplo, bueno, parecía que lo estaban matando y a lo mejor le estaba diciendo váyanse de acá, terminen con la pelea. Eso mismo pasa hoy en la Argentina, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Todo el mundo hace del conflicto y el conventillo una situación de existencia. Pasa en la radio, pasa en la calle, pasa en el gobierno, pasa en todo lado. Tienen que vivir conventillando para fijar una postura, para decir acá estoy. No hay diálogo, no hay ida y vuelta, no hay comprensión, no hay... Y si le decís, para un cachito, vamos a hablar. Vamos a hablar un carajo, vamos a hablar. Porque, claro, o escúchame, ¿por qué no lo arreglamos discutiendo? ¿Qué mierda querés discutir? Y pasa también en los matrimonios. Viste que cuando viene el fin de semana, si no hay un conflicto, no hay motivo de existencia. Porque si no se cagan a puteadas, ¿qué le van a hablar? Si no hay nada que hablar, ¿viste? No hay sexo, no hay diálogo, no hay compañerismo, no hay amistad, vamos a cagarnos a puteadas. Y las frustraciones adentro de la casa las llevan afuera. Y las de afuera las llevan adentro de la casa. Y cierro con el tema del Perovich. ¿Vos cómo querés que una mujer que le mordió el pene al marido, porque la engaña, una mujer que sabe que es cornuda, que el único patrimonio que tiene son las 10 mansiones que le restrega por la cara a los pobres tucumanos hambrientos inundados? Un tipo que es un pirata, que es un sinvergüenza, que le tiene miedo a todo Tucumán, una porquería, pueda llevar a Tucumán al diálogo y al éxito. Si cuando tiene sexo con la mujer le arranca el pene con los dientes. O sea, y después sale tocando el culo a la sobrina. Con esos códigos morales, con esos códigos de dignidad, no podés edificar jamás un país. Vos no podés edificar un país con procesados. No podés edificar un país cuando los ladrones comunes dicen ser presos políticos. Vos no podés edificar un país. ¿Pero por qué? No es que los trajimos de Arabia y los pusimos ahí para ver cómo es un árabe corrupto. No, son corruptos desde que bajaron de los barcos y los llevaron a la isla Martín García a hacer la cuarentena y los llenaron de DT y los trajeron de nuevo a Buenos Aires. Y vos fíjate que lo mismo, en menor medida, pasó en Miami cuando los llevaron los cubanos, que se exilaban de Cuba y los tenían en cuarentena. Y de ahí salieron todos narcotraficantes, delincuentes, chorros y alguno que otro estudio llegó. Es lo mismo que la Argentina. A lo mejor si hubiésemos tenido gauchos, esto sería una porquería, como muchos quieren, que es la izquierda. Andaríamos con la pluma, Maldonado estaría vivo, estaríamos saqueando las propiedades de los demás, llevándonos mujeres como cautivas a caballo por la avenida Santa Fe. No tendríamos la avenida Santa Fe, seguiría siendo todo campo, porque cuando te hablan de Roca y la conquista del desierto, parece que lo ideal era quedarse en taparrabo y pluma, que eran los pueblos originarios, no avanzar. A lo mejor Latinoamérica está condenada a no avanzar y a lo mejor tendría que haber sido una gran reserva aborigen y nunca nos tendrían que haber sacado de esa calma chicha que tenía ese indio indígena argentino o sudamericano, porque no tenían la violencia de los incas. Era chato, mira vos que no se puede saber ni dónde vivían porque eran nómades, las carpas eran un cacho de cuero. O sea, típico de argentino, rascarse la panza, no hacer nada, ser vagos y mal entretenidos, violentos a veces cuando se los toca. Y a lo mejor esa es la esencia nuestra, claro, y no la esencia de los europeos que terminan esta gran torre de Babel llamada Argentina Sociedad Anónima. Igual vos fíjate que en la Argentina vos decís, vos que sos hijo de gallego. No, boludo, vos sos argentino.
Vos que sos hijo de italiano, no, vos sos No, argentino. claro. Pero acá nadie es argentino, todos son hijos de. Sí. Y ya cuando se depura demasiado la raza, son hijos de puta y llegan a la política. Pero empiezan siendo hijos de. Nunca dicen argentino. Vos de. ¿Qué sos? Bueno, yo nací acá, pero soy hijo de. ¿Necesitas O decir? mis abuelos O eran mis de- abuelos vinieron de. Bueno, no importa. Te da un no, cierto no, prestigio que este país no te da. no, quizás, es claro. el prestigio, claro. Es sacarte de encima el país. Claro. O sea, mirá que yo no tengo nada que ver con Sí, esto. sí, La nací casualidad acá, que pero vengo de vengo otra, de otra tierra. Claro. ¿Entendés? Y realmente Es cierto. hasta ¿Cuántas incluso, veces lo escuchamos, no? pero claro, incluso fíjate que los bolivianos, los peruanos, que han estado muchas veces peor que nosotros, ahora gracias a Dios los superamos y los que estamos peor somos nosotros, pero los chilenos, te dicen los limítrofes, los hermanos, te dicen, no, yo soy boliviano, No, Claro, el no soy peruano- hermano tuyo. el peruano te dice, yo desciendo de los incas. yo vengo de los incas. Y un Y mexicano también, te dice, yo pero desciendo de está los bien, aztecas. orgullosamente, pero no te hagas las tetas del hospital que pago yo con mis impuestos. Ah, bueno, Claro. eso sí. Sí, Pero que- alguien, que- si que alguien te- se lo hace es que- porque alguien que- se lo permite. Pero que te lo hagan los duraznos. Y Inca, bueno. ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque realmente, no, claro, realmente, ni los italianos fueron hijos de la Argentina, son hijos de Italia, ni los gallegos eran hijos de España, ni los peruanos eran hijos de Perú, pero todos hicieron su casa, tuvieron sus hijos, estudiaron y se desarrollaron en esta tierra. Pero lo que pasa con esta tierra es que, así como después de la soja, 4 años no puedes cultivar nada, después de las generaciones de los inmigrantes, ya no queda nada para ordeñar, porque acá vienen a sacar, no a poner. Y cuando vienen a poner para sacar, como vaca muerta. Nunca nadie viene a aportar para decir algo grande en la Argentina, sino simplemente dice, yo vengo y mando la guita a Perú, yo vengo, mando la guita a Bolivia, yo antes mandaba la guita a España, antes más, mirá, hay una prueba que si vos escribís con limón en un papel y lo pasás por una vela, Se ve. se ve. Eso lo hacía mi abuela cuando le mandaba la plata en un atadito envuelto con 2 platos, mandaban la plata a Italia, a los familiares que no tenían plata, o a Francia. ¿Entendés? Mandaban la guita enroscada, un rosquito, y la mandaban por algún paisano que viajaba de vuelta. Acá parte de mi familia enviaba durante la Guerra Civil Española y después de la posguerra, enviaba alimentos a los españoles familiares que Obvio. quedaron Y allá. lo Claro. único que entró a la Argentina fue el oro de los nazis. Lástima que lo traían los nazis. Claro. Y lástima que ese oro era de los dientes de los judíos. Sí. Entonces, esto es de libro, hay que estudiarlo porque ¿cómo querés que no seamos esquizofrénicos si nosotros no tenemos genética? Somos un país sin genética. No es lo mismo un toro de exposición que viene de los espermatozoides de un toro campeón que un toro vago del campo que no sabe con qué se armó, que agarra una vaca vaga del campo que no sabe con qué se armó, y tiene un ternero que no sirve ni para carne, porque cuando lo sacrificás está duro. Dicen, ¿por qué? Y porque es fibroso, porque te cruza con cebú y aquella le dio un camello, o sea, qué sé yo, por eso tiene la joroba. Somos eso, somos un crisol de razas que a veces se lo ve como algo positivo, pero que es lo más negativo que puede haber, porque en los genes nuestros lo único que hay es el horizonte mirando del otro lado del charco para volvernos a la tierra nuestra, porque la tierra nuestra creció en base al trigo, el maíz y las vacas que le mandamos, y ahora que acá no hay ni trigo, ni maíz, ni vaca, y del otro lado le sobra el trigo, el maíz y la vaca, nos dan ganas de volver, con una diferencia. Se avivaron y nos cerraron la tranquera. Entonces nos quedamos del lado de afuera de todo el mundo. Hoy estamos fuera de todo el mundo. Y si los 11.000 millones no se agarran, no es que no se agarren porque no se quieren agarrar, es porque le dijeron no hay 11.000 millones hasta que no haya algunos cambios en la economía que son para sufrir. Después te lo cuento.